Muy buenos días, mi nombre es Tomás Ayala y el día de hoy quiero invitarlos a que conozcan sobre Cuba, un país muy reconocido y debatido mundialmente, no solo por su historia, sino por la vida diaria de los cubanos y la forma en la que genera política. Este país tiene muchas complicaciones de las cuales les vamos a hablar y quiero invitarlos a que conozcan un poco más de ellos de una forma más didáctica y no tan aburrida y formal como siempre lo solemos hacer. Por eso los invito a que con mis compañeros de grupo conozcan la historia, el contexto y demás temas sobre Cuba en la actualidad. Todo esto enfocado en aprender y ver qué futuro puede tener un país con una política como la de Cuba. Para entender la Cuba de hoy, debemos recordar la revolución de 1959, encabezada por Fidel Castro. En ese momento, el país tomó un sistema político socialista, dándole el poder absoluto al Estado en la educación, la salud, los medios y la economía. Todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía eléctrica, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que tenían. Al principio, la educación y la salud tuvieron grandes avances, ya que eran gratuitas y universales, pero tras la disolución de las relaciones con Estados Unidos, dio cavidad al embargo comercial, afectando gravemente a la isla. Durante años, Cuba tuvo el apoyo de la Unión Soviética, pero tras la disolución de esta en los años 90, dio lugar a el Estado espacial, que se caracterizó por la crisis, los apagones y la escasez. Ese pasado aún pesa en la isla. Cuba todavía depende de aliados externos, su política es muy estricta y no hay lugar para la oposición. Actualmente Cuba sigue siendo uno de los partidos comunistas de Cuba más principales, ya que tiene una fuerza dirigente más reconocida de la Constitución. El presidente Miguel Díaz-Canel representó jefe de Estados, jefe de gobierno y primer secretario de la Constitución. Las siguientes estructuras incluyen órganos locales, son los gobernadores y asambleas municipales. Asamblea Nacional del Poder Popular son aquellas líneas que siguen al Partido Comunista de Cuba. Consejo de Estado y Consejo de Ministros son partidos de asambleas municipales. Desde las reformas del 2019, cada provincia cuenta con un gobernador y político encargado de ejecutar y pronunciar los presupuestos de su ciudad, aunque en teoría los gobernadores no participan mucho en asuntos locales. En la práctica, más que todo lo hace el gobierno central y el PCC. Esto hace que el poder sea más local que formal. Algunos ejemplos actuales son, en la ciudad de La Habana, la gobierna Janet Hernández; en la ciudad de Granma, la gobierna Yanetsi Terry Gutiérrez; y en la ciudad de Las Tunas, la gobierna Yelenis Tornet Meneses. En el caso de Cuba, se puede observar que está sufriendo unas bajas demasiado grandes y está en una escala de bajada demasiado baja. ¿Por qué? Porque en lo económico y social se puede presentar que Cuba está sufriendo de demasiada escasez en alimentos, medicinas y cualquier otro tipo de ayuda hacia la gente del pueblo. Como también sufren demasiados inmigrantes que se van de Cuba para poder conseguir una mejor vida, porque en el estado actual en el que se encuentra el país no pueden tener lo que se necesita. Como también no tienen sus suficientes dinero para poder recibir, ya que sus trabajos no es necesario o tampoco tienen la plata necesaria para poder seguir con sus vidas y de una forma estable. En lo energético, se puede observar que Cuba solamente resiste gracias a petróleo encargado o plantas eléctricas que no aguantan. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas veces Cuba está sufriendo muchos apagones en las ciudades y pueblos por culpa del mal estado de estas. Como también
por culpa de esto se crean demasiadas filas largas debido a esto, como también retrasos en los comercios, en los consumos y en cualquier otro tipo de actividad que se necesite para que el país se mantenga estable. En Cuba se denuncian restricciones a derechos fundamentales, como arresto de opositores, censura a límites independientes y limitaciones a protesta social. Las manifestaciones de 2021 dejaron a cientos de detenidos. En cuanto a 2025, el gobierno liberó a más de 500 presos. Las críticas continúan aún. En cuanto a política exterior, el embargo de Estados Unidos sigue siendo el mayor obstáculo en la economía. En cuanto a Cuba, sigue teniendo las alianzas con China, Rusia, México y Venezuela. En cuanto a las ayudas, Cuba sigue teniendo su estabilidad. En conclusión, podríamos decir que Cuba presenta muchos problemas que podrían seguir persistiendo hacia su futuro, como lo puede ser la crisis económica, los constantes apagones y la escasez de recursos básicos que generan en su población un ambiente de incertidumbre y preocupación. A esto se le suma que muchos jóvenes y profesionales optan por irse del país en busca de una mejor vida, lo cual afecta también a la fuerza laboral y al talento nacional. Pero no todo es malo. En Cuba hay un alto nivel educativo, tiene una entidad nacional y también tiene una tradición de resistencia ante cualquier adversidad, lo cual podría tomarse como una base hacia un futuro más prometedor, teniendo en cuenta que tienen que promover unas reformas más abiertas y una mayor comunicación hacia su comunidad internacional. El futuro de Cuba no solamente depende en su modo de adaptarse, sino que tienen que diversificar su economía y a aumentar o promover la participación ciudadana, lo cual podría llevarlos hacia un futuro más prometedor, justo y sostenible. Muchas gracias por su atención.